que nosotros en Cristo Jesús tenemos la capacidad de crear la atmósfera para que la mano milagrosa de Dios se mueva. Yo no sé si aquí hay alguien que vino por un milagro, pero te voy a invitar a creer por milagros. Yo no sé si hay alguien que está atravesando momentos difíciles, donde la economía está en un estado de recesión difícil. Hoy he venido a decirte: los cielos se abren para ti y la lluvia temprana y tardía te va a visitar. Pero yo necesito a alguien que cree esta palabra. Escúcheme bien, una palabra profética entre un pueblo que no la cree es una palabra que está siendo lanzada al vacío. La Biblia dice que Dios le dijo a los hijos de Israel: a vosotros no les aprovechó la palabra en el desierto porque no la recibieron con fe. Esta palabra le va a aprovechar y va a provocar algo en el corazón de los que se atrevan a creer. Y yo sé que si usted vino aquí es porque usted es valiente, porque usted desafió las condiciones climatológicas. Usted, aleluya, desafió el tiempo, la temperatura, la peligrosidad de las calles para estar aquí. Por eso yo le voy a decir: si usted venció tantos obstáculos para llegar aquí hoy, no puede conformarse. Usted tiene que decir en lo más interno de su corazón: hoy Dios hace algo en mi vida, hoy Dios hace algo conmigo. Yo necesito que esa gente que está sentada se ponga de pie. Vamos a crear una atmósfera de milagros aquí. Vamos a crear una atmósfera profética. Vamos a crear una atmósfera donde la palabra corra, donde el Espíritu se mueva, donde el que está, aleluya, atado sea libre. Vamos a crear una atmósfera donde la mano poderosa de Dios comience a hacer cosas extraordinarias. Levante sus manos, abra su boca, comience a dar alabanza. Si usted habla en lenguas, comience a hablar en lenguas. No se deje intimidar del que tiene a un lado. Muévase si le molesta. Si el que está a su lado, aleluya, le quita la capacidad de conectarse, muévase, pero no deje de conectarse. En esta noche Dios lo hará otra vez. Yo necesito gente que le crea a Dios. Vamos a crear la atmósfera, que se despegue la lengua que está pegada al paladar, que se despegue la lengua que está pegada al paladar, que comiencen los ríos del Espíritu a fluir de tu interior, que comience a correr una alabanza. Vamos, abre tu boca, mueve tus manos, muévete, sacúdete, aleluya, haz algo, no te quedes igual. Comienza a creerle a Dios, comienza a golpear hasta llegar al límite. Mi alma alaba a Dios. Hoy Dios vino a levantar toda palabra profética que se ha lanzado sobre. Yo necesito escucharte, yo necesito escucharte. Yo necesito 2 o 3 que crean conmigo. Con 2 o 3 es suficiente. Hoy las cosas aquí van a pasar, o por la fe suya o por la fe mía, pero la fe de alguien estará en el escenario. Ay, Dios mío, ay, 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 ay. La fe de alguien se tiene que activar ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, toda esterilidad, Padre, comienza a ser quebrada ahora. Se quiebra ahora toda esterilidad, Padre, toda pesadez, toda indiferencia, toda apatía, todo espíritu raro, Dios mío, que trae frialdad, que trae indiferencia, queda quebrado ahora. Hoy lo decocotamos en el nombre de Jesús. Hoy le volamos la cabeza en el nombre de Jesús. Hoy los espíritus de las tinieblas, aleluya, que están castrando que la manifestación del propósito de Dios fluya a través de ti, son derribados. Hoy es derribado a los que te hacen la guerra. Ay, Dios mío, papá, Padre, en esta noche te estamos creyendo, Señor, porque tú lo has dicho. Padre, nosotros creemos el dicho de tu boca. Tú has dicho, Padre, que para el que cree todo es posible. Y estamos creyendo que lo que era imposible hoy se convierte en una posibilidad. Lo que no se podía, hoy se puede. Lo que estaba muerto, hoy resucita. Lo que estaba muriendo, hoy es restaurado. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día. Mi alma alaba a Dios. Toca a alguien y dile: hoy es el día. Toca a alguien y dile: hoy es el día. Hoy es el día. Vamos, toca a 2 o 3, dile: hoy es el día. Dios mío, yo estoy expectante. Yo estoy a la expectativa, porque yo aprendí que Dios es capaz de sorprendernos en cada minuto de la vida. En cada minuto de la vida Dios es capaz de sorprendernos. ¿Cuántos creen que Dios hará cosas extraordinarias en esta noche? ¿Cuántos creen, aleluya, que en esta noche, aleluya, hoy es el día de un antes y un después en su vida? ¿Cuántos creen que hoy es el día donde va a cambiar el panorama? Hoy Dios va a cambiar tu realidad.
Hoy Dios va a cambiar tu realidad, porque hoy Dios te levanta del suelo. Hoy Dios te levanta del polvo. Oye, hasta hoy caminaste cabizbajo. Hasta hoy caminaste con el rostro mirando al suelo, porque hoy Dios desata toda ligadura que te tiene condicionado a mirar a la tierra, a mirar al polvo. Tu diseño, aleluya, en tu diseño no está estipulado el polvo. En tu diseño está estipulado las alturas. En tu diseño está estipulado un lugar de honra con Cristo. Toca a alguien y dile: lo que tú toleras no puede echarlo fuera. Dile: lo que tú toleras. Dile: lo que tú toleras no puedes echarlo fuera. ¿Sabes qué? Hasta que tú no te incomodes con la situación que tienes, la situación no te va a soltar. Hasta que tú no te incomodes con la condición que te está atormentando, la condición te seguirá atormentando. Tienes que incomodarte, no la toleres, no lo veas como normal, no lo veas como común. Ponte de pie en la autoridad del Hijo de Dios y comienza a hablarle a esa condición. Yo necesito gente aquí que son de los que están dispuestos a abrir el techo si las puertas están cerradas. Mateo 17, 19 y 20, por favor. Mateo 17, 19 y 20. Recuerden, la palabra les aprovecha a los que la oyen con fe. Hay posibilidad que mientras yo predique, tú recibas el milagro sin nadie tocarte. Hay posibilidad de que haya un rompimiento sobre tu vida extraordinario mientras escuchas la palabra. Si la recibes con fe, la palabra empezará inmediatamente a producir algo en ti. Oh, gloria a Jesús. Y específicamente en esta noche venimos con el propósito de fortalecer, de incentivar, de levantar la fe de alguien aquí. Vamos a leer Mateo 17, 17. Del 17 vamos a ir al 19 y al 20. Mateo 17, 17, en el nombre de Jesús. Respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Sigamos derecho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Diga conmigo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Diga conmigo: nada. Nada. Cuando la Biblia dice nada, es nada. Tome asiento, pero no siente la alabanza, por favor. Yo necesito sentir que usted está recibiendo esta palabra. Cuando el predicador está en el altar, hay tres voces que están en juego. Número uno, la voz de Dios. Número dos, la voz del predicador. Y número tres, la voz del pueblo. ¿Cómo le habla el pueblo al predicador? Con su actitud. Si el pueblo quiere que el predicador termine, el predicador va a entender ese lenguaje. Porque la indiferencia a lo que el predicador está diciendo le dice: ¿cuándo es que este hombre va a terminar? No me interesa lo que él está diciendo. Ya me saturó. Yo en esta noche tengo una responsabilidad que usted no se imagina. Yo quiero hablarles de fe. Y el tema de esta noche es venciendo la incredulidad. En estos días he estado ministrando acerca de la fe en nuestra iglesia. ¿Por qué estamos hablando de fe? Porque la palabra declara en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera que el hombre pueda agradar a Dios si lo que hace no procede de la fe. Cualquier acción, cualquier acto que nosotros realicemos que no sea un acto de fe, hermanos, no hay posibilidad de que le agrade a Dios. Porque todo lo que sale de nosotros,
todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo en fe y para fe. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos ser intencionales ejercitando nuestra fe. En días pasados en nuestra iglesia les enseñé en una serie de 3 domingos, les enseñé 9 principios acerca de la fe que fundamenta, la fe que establece. Nosotros como creyentes necesitamos constantemente ser alimentados en materia de fe. ¿Por qué? Porque estamos llamados a vivir por fe. Porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Porque la Biblia enseña que por la fe somos justificados. La Biblia enseña que todo lo que el hombre puede alcanzar y ha alcanzado en Cristo es a través del vehículo de la fe. Sin fe es imposible que nosotros podamos vivir una vida para Dios. En estos días, estudiando acerca de esto, me encontré con uno de los enemigos de la fe. ¿Y por qué usted quiere compartir, pastor, esta palabra con nosotros? Bueno, porque dentro de las cosas que les voy a enseñar en esta noche, les voy a enseñar qué hace, 5 razones por las cuales debemos vencer la incredulidad. Les voy a enseñar 5 razones por las cuales no nos podemos acomodar ni acostumbrar a vivir una vida de incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad, hermano, yo la defino como una condición de dureza de corazón que nos quita la capacidad de creer. La incredulidad es una condición de dureza de corazón que nos quita o nos roba la capacidad de creer. Un hombre incrédulo no es un hombre que no quiere creer. Es un hombre que aunque quiera creer, no tiene la capacidad de creer. Porque la incredulidad es una condición que atrapa el corazón del individuo de tal manera que lo encarcela. El individuo, del corazón de este individuo, nada puede salir, pero tampoco nada puede entrar. Quizás usted en este momento ahora entiende por qué muchas de las palabras que Dios ha lanzado sobre su vida no han prosperado. Escúcheme bien, muchos de nosotros tenemos sobre nuestras vidas palabras extraordinarias, palabras que el día que salieron de la boca de Dios, salieron con la intención de producir algo en nosotros. Porque cuando Dios habla, Dios no habla por hablar. Siempre la palabra de Dios se va a anteponer al proyecto que más adelante Dios quiere manifestar. ¿Por qué hablarle de esto a ustedes? Bueno, porque la incredulidad es una condición que le quita al hombre la capacidad de creer, la capacidad de soñar, la capacidad de ser visionario, la capacidad de vislumbrar lo por venir. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, ustedes son una iglesia que ahora mismo están en un reto de fe. Ustedes están trabajando porque hay una visión que quieren materializar. Hay un proyecto, hay un templo que ustedes quieren edificar. Pero para edificar este templo se necesita fe. Se necesita gente que más que la razón, que más que la lógica, pueda entender que todo lo que va a pasar aquí es producto de la fe. Porque aquí no se ha levantado un millonario a decir: aquí están los cuartos del templo. Ninguno de ustedes, aunque tengan la intención de hacerlo, no tienen la posibilidad. Pero toca a alguien, dile: no tengo la posibilidad de darlo, pero tengo la posibilidad de creerlo. Dile: no tengo la posibilidad de darlo, pero tengo la posibilidad de creerlo. Entonces yo he venido a decirle a esta iglesia: hay un gigante que se llama incredulidad, que se levanta contra todos los hombres y mujeres que Dios marca. En la Biblia podemos encontrar cómo muchos hombres de Dios en un momento, en una temporada de su vida, fueron seducidos y atrapados, encarcelados por la incredulidad. Cuando la incredulidad toma nuestros corazones, todo se vuelve monótono. Cuando la incredulidad atrapa nuestros corazones, no tiene sentido venir a la iglesia. Cuando la incredulidad atrapa nuestros corazones, vivimos vida depresiva, vivimos vida desilusionada, vivimos vidas, hermanos, llenos de desesperanza. Por eso en este día, en esta noche, tengo la responsabilidad de darte 5 razones para vencer la incredulidad. Después de entender que esta es una condición que nos castra, que nos esteriliza para poder creer, vamos a ver cuáles son las razones. Lo número 1 que la incredulidad nos hace es que nos quita la capacidad de oír la voz de Dios y discernirla. La incredulidad nos quita, nos roba la capacidad de oír lo que Dios está diciendo. Nos quita la capacidad de discernir cuando Dios está hablando y cuando es el hombre. Escuche esto:
Yo sé que ustedes han leído en el libro de Juan capítulo 20. Habla de los dos hombres que iban camino a Emaús. La Biblia dice que estos hombres iban camino a Emaús. Iban caminando, iban hablando entre ellos, iban tristes. Porque Jesús había sido crucificado. Había pasado el tiempo de Jesús resucitar, pero ellos seguían tristes. ¿Por qué seguían tristes? Porque aunque Jesús le dijo que iba a resucitar, ellos no pudieron creerlo. ¿Por qué no pudieron creerlo? Porque eran incrédulos. Aunque estaban con Jesús, aunque caminaban con Jesús, aunque manifestaron milagros y vieron milagros, no creían en lo que Jesús decía. Hay gente que está viendo lo que Dios está haciendo, que ha visto cómo Dios le ha dado victoria en áreas de su vida, pero en un momento determinado, aunque quieren creer, no pueden creer. Estos dos no podían creer. Iban tristes, iban llorando, estaban de luto por un hombre que estaba vivo. Hay gente que está llorando a alguien que está vivo. Jacob lloró a José estando vivo, y hay gente que está llorando por cosas que no están muertas, que están como la hija de Jairo, dormida, esperando que alguien en fe se levante y suelte la palabra que va a cambiar la circunstancia. La palabra de Dios dice que estos dos hombres iban tristes, y de repente se aparece Jesús en el camino y le dice: ¿qué caviláis entre vosotros? ¿Qué debaten ustedes? ¿Qué están discutiendo? Y ellos dicen: pero ven acá, ¿acaso eres tú forastero que no sabe lo que pasó, que no has oído lo que le hicieron a Jesús Nazareno? Y él le dijo: oh, hombres tardos para creer a los profetas. La incredulidad. Hay gente que tú sueltas la palabra y tú no la has soltado y están corriendo con ella en la mano. Hay otros que pasan 15 días y a los 15 días que vienen a entender lo que se desató hace 15 días. Y Jesús le dijo: tardos para creer a los profetas. Y Jesús empezó a darle un discurso, y Jesús empezó a hablar con ellos. Llegaron a Emaús y Jesús hizo como que iba para otro lugar, y ellos estaban maravillados escuchando a este hombre, pero no habían discernido quién era este hombre. Jesús por 3 años y medio había estado con ellos. Por 3 años y medio habían estado escuchando esa voz, ese tipo de enseñanza, ese modelo de enseñanza. Ese modelo de enseñanza era único. Por 3 años y medio ellos tenían a Jesús enseñándole. Ahora Jesús se le manifiesta en el camino y le está hablando, y ellos no pueden discernir que quien le está hablando es Jesús. Hay gente que Dios en medio de la situación que está viviendo le está hablando, y ellos piensan que no es Dios. Hay gente que Dios les trajo una palabra de ciencia por medio de un hermano, por medio del pastor, y ¿sabe qué dijeron? No, me dijeron eso porque ellos conocen mi condición. Porque el incrédulo, aunque quiera creer, no puede. Siempre tiene una contra para no creer, siempre tiene una razón para rechazar la palabra. Escúcheme bien: si la incredulidad nos quita la capacidad de oír la voz de Dios, ¿cómo podemos caminar en la dirección correcta? ¿Cómo puede un hombre caminar conforme a la voluntad de Dios si no puede oír, aleluya, lo que Dios le está diciendo? ¿Cómo podemos ejecutar la perfecta voluntad de Dios si no oímos el diseño que Dios nos está trazando? Yo he venido a decirte en esta noche: todo estupor que te ha robado la capacidad de oír, toda incredulidad que te ha quitado la capacidad de discernir la voz de Dios, hoy va a caer por tierra. Porque hoy tú sales de aquí escuchando y identificando la voz del Dios que te llamó. Ellos llegaron a su ciudad y no sabían que Jesús era que le estaba hablando. Pero la incredulidad no solamente te quita la capacidad de oír. La incredulidad nos quita la capacidad de ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Jesús no solo estaba hablando con ellos, estaba caminando con ellos. Entró a la casa y se sentó con ellos. Siguió dialogando con ellos y ellos no podían verlo. Hay gente que está como Agar, que soltó al muchacho porque pensaba que se iba a morir, porque al lugar que llegó pensó que ese iba a ser su cementerio. No, papá, ese no es tu cementerio. Ese es el lugar de abastecimiento para que puedas seguir tu camino, porque no se muere en el camino quien tiene sobre él una palabra. Agar estaba en Beerseba, en lugar de los pozos, y soltó al muchacho porque no tenía agua. En un lugar donde había mucha agua, ella no podía ver las fuentes hasta que el ángel le abrió los ojos. Esta gente estaba con Jesús
Esta gente caminó, Él se sentó con ellos, pero ellos no podían ver, porque la incredulidad los cegó. La incredulidad nos quita la visión. La incredulidad nos hace claudicar contra Dios, aun cuando Dios está trabajando en medio de nosotros. Dios es que lo está haciendo. No vemos a Dios, vemos al diablo, vemos al hermano, vemos a todo el mundo menos a Dios. Dios está abriendo puertas y no nos damos cuenta que es Dios que está abriendo las puertas. Dios está moviendo piezas y no nos damos cuenta que es Dios. Porque la incredulidad lo único que nos hace ver es los problemas. Lo único que nos hace ver es nuestra incondición, nuestra imposibilidad. La incredulidad nos deja ver lo que Dios está haciendo en Ágape, pero no lo que está haciendo en mí. La incredulidad nos deja ver cómo Dios ha prosperado todo el mundo, pero no nos deja ver la prosperidad que hemos alcanzado. Por más que usted se queje, usted está mejor que cuando llegó a Cristo. Dios sigue hablando, sigue obrando en medio de nosotros. Como dice la canción, aunque no te pueda ver, tú estás obrando. Dios no se manifiesta ni antes ni después. Él se manifiesta en el momento oportuno, en el momento específico. No cuando tú entiendes que Él tiene que manifestarse, no cuando tú quieres que Él se manifieste, sino cuando Él entiende que es el momento oportuno para Él hacerlo. Esta gente no podía oírlo, pero tampoco podía verlo. No podía ver la mano de Dios. Nosotros, hermanos, estamos llorando por situaciones que quizás detrás de ella está la mano de Dios. ¿Y por qué no vemos la mano de Dios? Quizás porque hemos sido encarcelados por la incredulidad. ¿Por qué no podemos ver a Dios como nos ha guardado en la calle de la delincuencia, de los atracos, de accidentes? ¿Por qué no podemos ver a Dios como día a día nos provee, nos suple, nos da más de lo necesario? ¿Por qué? Porque la incredulidad nos lleva a un estado de inconformidad. No somos conformes, vivimos quejándonos, vivimos murmurando, somos pesimistas. En todos lados vemos un problema, en todos lados vemos una desgracia, en ningún lado vemos la victoria, en ningún lado vemos la diestra victoriosa de Dios, porque la incredulidad nos ciega. Esta gente no podía ver, dice la Biblia, porque sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban cerrados a causa de la incredulidad. Más que una condición de dureza de corazón, la incredulidad es un espíritu que encarcela el corazón de los hijos de Dios, que cierra los ojos de los hijos de Dios, para que los hijos de Dios no podamos ver lo que Dios está haciendo y puede hacer. Quizás aquí hay mucha gente que no está creyendo lo que Dios ha dicho de esta casa. Quizás por este altar han pasado profetas, hombres y mujeres respetados, aleluya, con ministerio respetado, y han soltado palabras según la instrucción que Dios le ha dado. Quizás a través de sus líderes, yo sé que sí, Dios ha estado bajando una línea, mostrando un diseño, mostrando un camino. Y quizás a muchos de ustedes se les hace difícil creer. Quizás muchos han dicho, pero tenemos tanto tiempo trabajando por esto y no ha pasado nada. Tengo que decirte, está pasando más de lo que te imaginas. Dios está haciendo más de lo que tú estás viendo. Lo que tú estás viendo es poco, pero lo que Dios está haciendo es mucho. Jesús dice la palabra que tuvo que revelársele a esta gente y decirle, pero vengan acá, no se dan cuenta que soy yo que estoy entre ustedes. Entonces ahí despertaron y dijeron, wow, por eso cuando veníamos en el camino nuestros corazones como que se encendían. Ay, escuche esto, el incrédulo sabe, siente como que Dios, pero no cree que Dios. Ellos sentían, pero esta voz como que me conecta, esta voz como que me da seguridad, pero no puedo creerlo. Porque no es que ellos no quieran creer, no es que ellos no quieran declarar, no es que ellos no quieran ver, es que la incredulidad no los deja ver. Es un enemigo del mismo diablo, es un enemigo que es contrario a la voluntad de Dios. Después que te quita el oído, después que te quita la visión, te saca de la fe y te lleva a la razón. Lo voy a repetir. Tercer principio: después que te quita el oído, después que te quita la visión, te saca de la fe y te lleva a la razón. ¿Qué significa esto? Que cuando tú no eras incrédulo, tú veías porque creías. Cuando te atrapa la incredulidad, te conviertes en un Tomás y dices, yo tengo que ver, meter mi dedo para poder creer. Hay gente que tú le dices lo que Dios está haciendo y dice, yo tengo que verlo para creerlo. ¿Cuántos se recuerdan de un programa de televisión que daban que se llamaban Ver para Creer?
que presentaban casos extraños que uno decía, yo tengo que verlo para creer. Hay algo que llamó mucho mi atención, y es que la incredulidad Jesús nunca se la reprochó a los inconversos, se la reprochó a sus discípulos. Entonces yo entendí que el problema de incredulidad no está en el mundo, porque el mundo tiene los ojos ciegos. Está en la iglesia, porque dice que lo tiene abierto y no cree. Ay, 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 ay. Por eso Jesús se molesta y le dice, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? Te saca de la fe, te lleva a la razón. Ya tú no crees para ver, ahora tú tienes que ver para creer. La Biblia dice que Jesús, luego de resucitar, se les presentó a sus discípulos. Primero a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres primero? Porque Jesús estaba validando el ministerio de la mujer y la importancia de la mujer. El testimonio de la mujer no era válido, no era tomado en cuenta. Las mujeres van y le dicen a los discípulos, ellos no lo creen. Jesús se le aparece a algunos, los algunos van y se lo cuentan a los demás no lo creen. Jesús se le aparece a un grupo, Tomás no estaba ahí, ellos se lo dicen, Tomás no lo cree. Note cómo la incredulidad hay que ir derribándola por niveles y por sectores. La incredulidad no se derriba en un día. No es con una prédica de un día que se va a ir la incredulidad. A la incredulidad hay que darle martillazo a través de la fe. La incredulidad hay que derribarle ejercitando la fe. La Biblia dice que cuando Tomás lo vio, Jesús le dijo, ven acá, incrédulo, mete tu dedo para que veas. La Biblia dice que más bienaventurados son los que creen sin ver. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Más bienaventurados son aquellos que no andan razonando las cosas, que no andan buscando la cuarta pata al gato. ¿Y de dónde va a aparecer ese dinero? ¿Y cómo vamos a pagar ese préstamo? ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Nosotros no tenemos fuerza. Aquí todo el mundo tiene problemas. Oye, no importa que tú tengas problemas. Si tú tienes fe, el problema se convierte en una solución. No importa que tú tengas dificultades. Si tú tienes fe, la fe va a cambiar la realidad. Entre la posibilidad y la imposibilidad hay un espacio que solo lo llena la fe. Cuando tú te atreves a llenar ese espacio, tú brincas de una situación imposible a una posible, de la enfermedad a la sanidad, de la escasez a la abundancia. Yo necesito que alguien cree esta palabra. Yo necesito que usted grite amén. Hermano, deje de razonar. No le pregunte a Dios cómo lo va a hacer. A usted, su problema no es cómo Dios lo va a hacer. Su problema es simplemente creer a lo que Él va a hacer. A mí no me interesa cómo Dios lo va a hacer. Yo lo que estoy esperando es que lo haga. Yo no sé a quién Él va a mover. Yo no sé a quién Él va a tocar. No sé qué puerta Él va a abrir. Pero si Él dijo que iba a abrir una puerta, puedes sentarte a esperar que Él abra esa puerta. Porque Dios no miente. Él dijo y fue hecho. Él sigue diciendo y sigue haciendo. Mi alma alaba su nombre. Santo. Oh, gloria. Dele alabanzas a Dios porque Él está aquí. Dios mío, yo siento a Dios de una manera poderosa. Hay milagros ahí que se están activando ahora. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Hay escamas que están cayendo de los ojos ahora. Hay gente que están empezando a vislumbrar. Hay gente que se le está abriendo en su corazón una brecha. Y hay rayos de luz del Espíritu de Dios que están empezando a disipar las tinieblas de incredulidad que han arropado su corazón. Y ahí voy. Porque la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 13 versículo 58 que Jesús llegó a Nazaret con la intención de hacerle algunos milagros allí. Llegó a su ciudad con el deseo, el propósito de bendecir su ciudad. Y dice la Biblia que no pudo hacer milagros allí por la incredulidad de ellos. Escuche esto. La incredulidad nos quita el acceso a los milagros. Y hay gente que hay gente que para justificar que en su ministerio no están ocurriendo milagros, han dicho que los milagros cesaron.
Hay otros dicen, ese don no es para mí, ese don es para otro. Eso es mentira del diablo. Dentro de la dinámica del reino de Dios, la manifestación de milagros debe de ser una realidad constante, porque la palabra enseña que Jesús dijo: si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, verdaderamente el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar si Jesús era el Cristo, Jesús no le dijo yo soy. Jesús dijo: vayan, díganle que los ciegos ven, el cojo anda, el mudo habla, el sordo oye. Ay, 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 ay. A los pobres él ha anunciado el evangelio. Jesús le dijo: hay evidencia que están diciendo lo que yo soy. Yo no tengo que decir lo que soy. Mis evidencias hablan por mí. La iglesia habla mucho de dominio. La iglesia habla mucho de poder. La iglesia habla mucho de autoridad. Pero una cosa es hablar de poder y otra cosa es manifestar el poder. Una cosa es hablar de autoridad y otra cosa es manifestar la autoridad. La autoridad de Dios no la manifiesta la gente que razona, la manifiesta la gente que cree. La gente que cree en ese poder delegado, que es autoridad. La autoridad es simplemente la autorización de Dios para que en esta dimensión, en esta esfera, nosotros operemos en su nombre, nosotros operemos en su lugar. Cuando usted opera, Dios opera a través de usted, porque Él le dio legalidad para que lo haga. Jesús dijo: las obras que yo hago, aleluya, vosotros las haréis. El que cree en mí, el que cree, el que cree, el que cree, las obras que yo hago, las hará. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Qué pasó? ¿Cuántos creen en Jesús? Si usted cree en Jesús, tiene que sentirse incómodo y empezar a decir: tú dijiste que el que cree en ti, las obras que tú haces la hará. Yo quiero empezar a ver milagros. Yo quiero empezar a ver sanidades. Yo quiero empezar a ver, aleluya, actos sobrenaturales de la gloria de Dios. Escúcheme bien, amado hermano. La palabra nos dice que Jesús llegó allí con el deseo de hacer milagros, pero no pudo. Hoy yo vine aquí con el deseo de que alguien salga corriendo, de que alguien se levante sobre el aire, sobre las aguas, de que alguien le diga al paralítico: levántate y salga corriendo. Yo vine aquí como Jesús llegó a Nazaret, con el propósito de bendecir a este lugar, con el propósito de levantar a alguien, con el propósito de decirle a alguien: tu desgracia no es la que estás viviendo, tu desgracia es que no le has creído al Dios que te llamó. La mayor desgracia nuestra es no creerle a Dios. Lo que tú estás viviendo no es problema. Los discípulos, Jesús les dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen. El reino se manifiesta para los que creen. Para los que creen. ¿Cómo ustedes consiguen este terreno? Creyendo. El Dios que le dio este terreno creyendo, le construye el templo creyendo. Le da los recursos creyendo. Le da la mueblería que necesitan creyendo. Los equipos se lo dan creyendo. Cuando usted cree, Dios le dobla el brazo a quien tenga que doblárselo. Dios mueve a quien tenga que mover. Dios levanta a quien tenga que levantar. Dios le quita el sueño a un millonario y le pone el nombre de la iglesia. Le muestra la condición y lo que tiene que hacer. ¿Y sabe qué tiene que hacer el millonario para poder dormir? Venir, tocar la puerta y poner la ofrenda. Yo necesito que usted entienda esto. Lo sobrenatural, los milagros no cesaron. Mientras más el cuerpo de Cristo crece, más tienen que crecer. Nosotros vemos un milagro y empezamos a correr vuelto loco. Es que vemos tan poco milagro que cuando vemos uno nos asombramos. Esa no debe de ser la dinámica. La dinámica debe de ser que eso sea en nosotros común. Usted va a un hospital y usted va a encontrar gente vestida de blanca con estetoscopio, camillero, silla de ruedas, suero, gasa. Y eso a usted no lo sorprende. Usted va a una almería, usted va a encontrar rifle, granada, bomba, cargadores, pistolas. Y eso a usted no lo va a sorprender. Usted va al colmado, usted ve salsa, aceite, sopita, arroz, lechuga, de todo eso, y eso a usted no lo sorprende. Ahora, si usted va al colmado y cuando usted llega, alguien dice: dame una pistola y 5 cargadores, usted se va a quedar. ¿Por qué? Se va a sorprender. Porque no es común, no es normal, no es el lugar donde esas cosas deben de pasar. Eso debe pasar en la almería. Si usted ve que llega un tipo corriendo y lo tiran en el mostrador del colmado, emergencia, que este se está muriendo, usted va a decir: pero ven acá, esto no es un hospital. Dentro del hospital eso es común.
Las almas dentro de la almería son común. Los asuntos del hogar, la comida dentro del colmado son común. Los milagros dentro de la iglesia de Jesucristo deben de ser común, deben de ser continuos. Y no es el pastor que lo tiene que hacer, no son los líderes, no. Esto es para todo el que cree. Esto no es para Jesús, no. Jesús no lo tenía él solo, lo tenían sus discípulos, lo tenían los 70, lo tenían los 120, lo tenía Felipe, lo tenía la dispersación, lo tuvo la iglesia primitiva, lo tuvo la iglesia a través de la historia. A través de la historia, en cada siglo Dios ha levantado gente que manifiestan el cielo aquí y ahora, que traen la revelación, que manifiestan la autoridad de Dios, que le hablan al árbol seco y rebeldece, que le hablan a la esterilidad y fructifica. Y tengo que decirte algo: esa autoridad está en ti, esa autoridad está en ti, esa autoridad está en ti, porque Dios te la entregó en Cristo. Número 5. No solo nos quita el acceso a los milagros, nos quita el acceso a lo sobrenatural. Una iglesia sobrenatural es una iglesia donde cualquier cosa puede pasar. Cuando perdemos el ingrediente sobrenatural, empezamos a vivir un evangelio religioso, carente de poder y carente de cambios. La iglesia, la gente, el mundo en el que vivimos no necesita religión. Necesita gente que para ellos sean sobrenaturales. Para nosotros no, para nosotros es común. Pero para ellos, que nosotros seamos sobrenaturales. Wow, ese vecino que vive ahí, yo no sé, pero él está como en una dimensión. Ese hombre ora por ti, se te ve el dolor. Cada vez que yo tengo un dolor, corro para allá, porque él nada más se poneme la mano y se ve el dolor. Escúcheme bien, iglesia. Cuando nosotros nos acostumbramos a vivir una vida religiosa, cuando la incredulidad atrapa nuestros corazones, nos convertimos en religiosos, legalistas, acusando, criticando, murmurando, condenando, mandando para el infierno, porque no tenemos otra cosa para ofrecer. Pero cuando vivimos en un ámbito sobrenatural, restauramos, levantamos, sanamos, vendamos, ayudamos, porque tenemos respuesta. Lo que el mundo necesita. El mundo no necesita una iglesia que lo mande para el infierno. Necesita una iglesia que con el poder sobrenatural de Cristo lo saque del infierno. El mundo necesita una iglesia que llegue y le diga al diablo: oye, llegué yo, tú te vas, porque no podemos estar los dos aquí. Donde Jesús llegaba, el diablo se mudaba. Donde Pablo llegaba, el diablo se iba. Donde Pedro llegaba, el diablo se iba. Cuando Pedro caminaba con una atmósfera tan sobrenatural que la gente le sacaba a los enfermos y con la sombra se sanaba. Esto no sorprendía a Pedro, porque esto era parte del día a día de Pedro. Cuando lo sobrenatural se vuelve parte de tu día a día, cada vez que se manifiesta un problema, tú ves una oportunidad para ejercitar tu fe. Y yo he venido a decirte, en el nombre de Jesús, lo que Dios ha dicho de esta casa es muy grande y se necesita gente de fe, porque Dios habló. Dios no habló ayer, Dios no habló hoy. Lo que Dios dijo de esta casa, lo dijo y lo marcó desde que esta casa Dios la plantó. Dios dijo a su pastor que le entregaba la ciudad. Dios le enseñó una ciudad devastada, Dios le enseñó una ciudad destruida, Dios le enseñó una ciudad necesitada. Y Dios ha venido cumpliendo lo que ha dicho, porque esta iglesia en este pueblo, en esta ciudad, no es cualquier iglesia. Esta es una iglesia de influencia, esta es una iglesia de poder, esta es una iglesia que Dios la ha puesto como punto de referencia. Quizá usted se ve como poca cosa, pero usted no es poca cosa. Hay gente que usted no conoce que saben de usted. Hay gente que usted no conoce, que conocen a sus pastores, que conocen a sus líderes, que conocen esta casa, porque Dios está hablando de esta casa, porque Dios plantó esta casa como la respuesta de esta ciudad. Pero esta iglesia tiene que levantarse en fe. Esta iglesia tiene que creer. Esta iglesia tiene que decir: no me detengo. Ay, Dios mío, tiene que decir: si Dios lo dijo, voy. Shabbat. Pedro dijo: di la palabra, y salió corriendo sobre el agua. Esta iglesia solo tiene que empezar a correr, porque ya le dieron la palabra. Ya te dieron la palabra, solo tienes que creer. Hoy en el nombre de Jesús cae la incredulidad. Hoy en el nombre de Jesús se derriba todo espíritu de incredulidad. Yo quiero que usted conmigo ahora comience a desautorizar. Póngase de pie. Yo le di 5 razones de por qué vencer la incredulidad. Yo no tengo problema, pastor, con darle los 5 principios de cómo hacerlo.
problema es de ustedes. 5 razones de cómo vencerla. Yo terminé, pero puedo seguir enseñándoles 5 principios de cómo vencerla. Yo sé que tengo que vencerla, pero no me deje la mano pelada, pastor. Ahora dígame cómo. Se lo voy a citar, pero no se lo voy a desarrollar. Usted lo va a desarrollar. Pastora, los 5 principios para vencer la incredulidad es: número 1, creyendo de todo corazón, sin darle espacio a la duda. Porque Santiago 1:6 dice: no piense que quien pida dudando recibirá cosa alguna del Señor. No. El que duda no recibe. Para poder recibir hay que creer de todo corazón. No puede haber espacio para la duda. Tienes que creer de todo corazón. Número 2, tienes que recordar siempre las promesas de Dios. Dice un refrán: el que recordar es vivir. Cada vez que usted recuerda lo que Dios le dijo, eso lo anima, lo levanta. Por eso dice la Biblia que Jacob, cuando estaba a punto de morir, se apoyó en su bastón. ¿Qué significa apoyarse en el bastón? Los patriarcas en su bastón escribían las promesas. Cada promesa de Dios estaba escrita en su bastón. Cuando estaba muriendo, se acostó sobre su bastón diciendo: estoy descansando sobre cada una de las promesas que Dios me dio. Las promesas son las brújulas de Dios cuando te sientes extraviado y perdido. Las promesas son la garantía de que no te vas a morir sin ver el cumplimiento de lo que se te dijo. Por eso cuando tú recuerdas la promesa, tú te levantas. Por eso dice la palabra que Abraham, mi alma adora a Dios, yo siento fuego aquí. Dice la Biblia que Abraham, aleluya, no dudó por incredulidad, siendo viejo ya, ni dudó de la esterilidad de Sara, sino, aleluya, que se fortaleció en fe. Alguien tiene que fortalecerse en fe hoy. Alguien tiene que fortalecerse en fe hoy. Alguien tiene que volver a soñar. Alguien tiene que volver a creer. Alguien tiene que volver a visualizar lo que Dios le ha dicho. Alguien tiene que volver a creer. Tienes que fortalecerte en fe, recordando las promesas. Luego de creer de todo corazón, luego de recordar las promesas, vivir una vida de pureza. Hello. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1 versículo 6: si decimos que andamos en luz, si decimos que tenemos comunión con Él y no andamos en luz, mentimos y no practicamos la verdad. La falta de pureza obstaculiza nuestra comunión con Dios. La falta de comunión con Dios trae insensibilidad a nuestra vida. La insensibilidad espiritual nos hace indiferentes al obrar de Dios. La indiferencia a lo que Dios está haciendo le abre todo el territorio y le da legalidad a la incredulidad para que se siente a poseer los corazones. Una vida que anda en pureza, un creyente que vive una vida de pureza, es un creyente que vive una vida de una común unión con Dios. Y el que camina en una unión común con Dios ve lo que Dios está viendo, habla lo que Dios está diciendo, se mueve en la dirección que el viento de Dios está soplando. Hoy he venido a decirle a usted: hay que cerrar las brechas, hay que cerrar las puertas. Toda impureza, todo acto ilícito, toda práctica que no glorifica a Dios, hay que cerrarla, hay que eliminarla hoy. Porque quizás tú dices: ¿por qué soy incrédulo? Porque hay pecado. Cuando hay pecado, el diablo entra, siembra semillas de duda que se convierten en incredulidad. Y aunque tú quieras creer, no puedes, porque tu corazón está preso, insensible e indiferente. Pero en el nombre de Jesús, toda falta de comunión hoy es restaurada. Hoy Dios perdona el pecado de nosotros. Hoy nos arrepentimos de nuestros pecados. Hoy pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy nos humillamos para que vuelva la comunión, para que vuelva la sensibilidad, para que vuelva, aleluya, la estabilidad. Toda indiferencia se va. Diga conmigo: renuncio a toda indiferencia al mover de Dios. Renuncio a toda sensibilidad a la voz de Dios. Renuncio a toda falta de comunión. Renuncio a vivir una vida de incredulidad. Declara en el nombre de Jesús que usted seguirá creyendo. Número 4. Hermanos, ¿cómo vencemos la incredulidad? Declarando constantemente la palabra de Dios. Declarando constantemente lo que Dios ha dicho. Cuando nosotros declaramos, pronunciamos, proclamamos, anunciamos lo que Dios ha dicho, estamos poniendo
poniendo en movimiento una palabra que tiene poder creativo, y cada vez que la pronunciamos se activa una fibra en nuestro interior. Cada vez que lo decimos, esa palabra produce algo. Aunque usted no lo pueda ver, esa palabra está produciendo, porque la palabra de Dios no retorna vacía, sino que hace lo que Dios dijo. Y si fue una palabra de bendición, cada vez que tú la declaras te bendice. Si fue de sanidad, cada vez que tú la declaras te sana. Si fue de liberación, cada vez que tú la declaras liberta. Ay, Dios mío, alguien tiene que gritar amén, alguien tiene que decir aleluya, alguien tiene que decir Dios está hablando conmigo. Número 5, escuchar constantemente la palabra de Dios. Oír constantemente la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es una cosa, escuchar es otra. Escuchar es percibir por medio del sentido del oído un sonido que está sonando por allá. Oír es escuchar prestando atención para obedecer. Por eso dice que la fe viene por el oír. Cada vez que yo oigo esa palabra, no que escuché un sonido, no que escuché que el pastor dijo hay prosperidad, no, sino que yo la escuché, lo creí y caminé con ella. Esa palabra aumenta mi fe y se manifiesta. Escuche, la fe viene por el oír. Pero si usted oye y no practica, usted no oyó, usted escuchó. Escúcheme. La Biblia dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, cuando escuchó la voz, obedeció. Cuando yo oigo la voz de Dios, obedezco. Cuando yo escucho la palabra de Dios, obedezco. Hay gente que no ha creído la palabra, y Dios ha estado diciendo traigan semillas al altar, traigan semillas al altar. Y cada vez que se habla de esto dicen mi cuarto no van para el altar. No estás creyendo la palabra, estás haciendo oposición, estás haciendo resistencia, te estás quitando la oportunidad de ser bendecido y de ser parte de lo que Dios dijo que va a hacer aquí. Escúchame, cada ofrenda que tú traes, cada protemplo que tú das, es simplemente una semilla que tú estás colaborando en el reino. No es para los pastores, no es para los líderes, es para el reino. Y el que siembra en el reino, recibe del reino. El reino no se queda con lo de nadie. ¿Estamos listos entonces? ¿Estamos listos ya? 5 razones por qué vencerla y 5 principios de cómo vencerla. Creyendo de todo corazón, recordando las promesas de Dios, viviendo una vida de pureza, declarando constantemente la palabra de Dios y oyendo lo que Dios ha dicho. Le prediqué 2 mensajes. Levante sus manos. La incredulidad es una condición de corazón. Abre tu boca, nufa. Suelta tu lengua, nenufa, naná. Pablo dice, aleluya, que cuando oramos en el Espíritu, nuestro espíritu se edifica. Hay gente que necesita que su espíritu se edifique para que su carne pueda ser destruida y la incredulidad pueda ser echada afuera. Abre tu boca, da una alabanza. Si tú aún no hables lengua, comienza a creerle a Dios en esta noche para que te desate y comiences a hablar en lengua. Comienza a creer ahora, comienza a creer por el milagro. Yo no sé si usted vino enfermo, no sé con qué condición vino, pero si hay gente enferma aquí, el poder de Dios lo va a tocar y lo va a sanar. Hay gente que va a sentir un caliente, como un fuego en la parte donde está el problema. Hay otros que van a sentir como un calambre. Hay otros que van a sentir como si se le quitara una mochila de la espalda, como si le quitaran un bulto de la cabeza. Hay otros que van a sentir como un escalofrío. Hay otros que van a sentir como fuego. No importa lo que sientas, lo que tú sientas es poder de Dios para sanarte, para transformarte, para libertarte. Vamos, levanta tus manos. Oh, gloria a Dios. Comienza a creerle a Dios que el milagro se activa ahora. Toma autoridad sobre todo espíritu de las tinieblas. Toma autoridad sobre todo espíritu de enfermedad. Toma autoridad sobre todo espíritu de incredulidad. Toma autoridad en el nombre de Jesús sobre todo espíritu del diablo que hace guerra contra el pueblo de Jesucristo. Y doy una orden ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra que suelte las vidas. Ahora, 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 en el nombre de Jesús, ahora. Toda enfermedad ahora abandona los cuerpos. Ahora te toca el poder de Dios ahí donde está. Ahora te toca el fuego de Dios. Ahí te toca, ahí te está tocando, ahí te liberta Dios ahora.
Ahí rompe Dios la cadena ahora. Toda atmósfera de incredulidad se quiebra ahora. Se quiebran los cielos de bronce. Se quiebran los cielos de bronce. Se abren los cielos para ti hoy. Toda incredulidad, toda incapacidad para creer se va. Se resucitan los sueños. La gente que perdió la capacidad de creer vuelve a creer. La gente que perdió la capacidad de ver vuelve a ver. Comienza a ver, comienza a mirar, comienza a mirar, comienza a ver los sueños de Dios. Comienza a resucitar. Mujer, levántate de nuevo como te levantabas al principio. Hombre de Dios, comienza a hablar como hablabas al principio. Comienza, comienza, comienza. El que quiera pasar al altar, corra al altar, corra al altar, corra al altar. El paso de fe, salga de su silla. Venga, corriendo, salga, venga corriendo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Gloria a Dios. Luz en tinieblas. Espíritu Santo, ahora, 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 ahora. Oh, gloria, 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 gloria. Padre, ahora más. Padre, aumenta la fe de este pueblo. Más. Padre, en el nombre de Jesús, más. Para creerte sin límites. Oh, ahí va. Se va la ceguera de esta casa. Se abren los ojos de esta iglesia. Se abren tus ojos para ver lo que Dios está haciendo en tu entorno. Se abren tus oídos para discernir la voz de Dios. Se despega tu lengua del paladar para hablar y pronunciar las promesas de Dios. Recibe, recibe, recibe. Recibe fe para pasarle por encima toda circunstancia. Recibe fe para pasarle por encima toda circunstancia. Recíbela, recíbela. Recibe fe, mujer. Recibe fe ahora. Fe. Se va de incredulidad, se va la duda, se va el temor, se va todo miedo. Recibe seguridad, recibe confianza, recibe fuerza para creer. Vamos, levante su mano, la gente que está allá. Levante sus manos. Oh, gloria a Dios. Bata sus manos. Bata sus manos, bata sus manos, bata sus manos. Comienza a declarar la palabra. Recuerda cada promesa que Dios te dio. Comienza a darle vida a lo que Dios te dijo. Se le acabó el can al enemigo. Se le acabó el can a las malicias. Recibe fe, mujer, para creer. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Que no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Vamos, estás sobrando. Vamos, levante su mano. Siempre estás. Levante su mano. Repita conmigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda incredulidad que cautiva mi corazón. Toda incredulidad que cautiva mi vida. Ahora es derribada. Echada afuera. En el nombre de Jesús. Comienzo a soñar. Comienzo a creer, amá. Comienzo a ver. Comienzo a ir por más. Salgo de la razón. Me muevo por la fe. Hablo en mi presente. Lo que pertenece al futuro. Se sueltan. Se sueltan. Se suelta. Se suelta. Se suelta. Se suelta. Se suelta fertilidad para creer. Shamakai. Kensa, abre tu boca, pega un grito de júbilo, pega un grito de victoria, muévete, acércate a alguien, profetiza, suelta una palabra sobre alguien. Vamos, muévete, acércate a alguien, Siempre estás sobrando. Hoy vuelve la capacidad. Acércate a alguien, acércate a alguien. Acércate a alguien, acércate
productividad. Se desata la productividad. Toda esterilidad se va. Siempre está sobrando. Se va la esterilidad. Siempre está sobrando. Te conviertes en rama fructífera. Está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Te conviertes en rama fructífera. La bendición de José alcanza tu vida, alcanza tu simiente, alcanza tu descendencia. Dios hoy te constituye como rama fructífera. Todo lo que toques serás prosperado. Y no es un cuento, no. Jesús dijo: yo lo he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Te dieron la capacidad de llevar fruto. La esterilidad no es para ti. La esterilidad no es para esta casa. Se acaba la sequía. Se acaba. Se rompe toda esfera. Se cruza la línea de lo imposible a lo posible, de lo natural a lo sobrenatural. Se abren las ventanas de los cielos. Viene un derramamiento del Espíritu. Viene finanza, se desata finanza sobre esta casa, se desata finanza, se desata milagro financiero. Gente que tiene problemas en data crédito, ahora se desata finanza, se desata finanza. Mira, Dios te sana el historial de crédito. Hay gente que tuvo problemas con tarjetas de crédito. Hoy Dios se mete en el sistema por tu fe y lo sana. Hoy Dios sana problemas, aleluya, de deuda. Hoy Dios trae provisión. Aquí hay gente que tiene deudas y no tiene cómo pagar. Oye, tú no tenías, porque por la fe comienzas a tener para pagar, para sembrar, para dar, para bendecir a otros. Mira, se acaba. Se acaban tus días. Se acaban tus días de escasez. Se acaban tus días de estrechez. Porque aunque no tengas oro ni plata, tendrás una fe que es capaz de hacer posible lo imposible, de traer a la existencia lo que no existe, de hacer que se manifieste lo que es un sueño. Todo sueño cobra vida hoy. Ministerios que el diablo los sepultó, hoy Dios los resucita. Hombres y mujeres que el diablo los hirió, que el diablo los golpeó fuerte, hoy Dios te restaura, hoy Dios te levanta, hoy Dios te dice: no temas, sigue creyendo, porque lo que hice una vez lo puedo hacer mayor esta vez. Siento que el Espíritu de Dios está intercediendo por gente que ha estado peleando conflictos, gente que ha querido creer y no puede. Hoy el Espíritu Santo pelea por ti y comienza a derribar la incredulidad que te quitó lo genuino y lo bonito para creerle a Dios.